¿Yo aquí? Sí, ¿no? Sí, no. Vale. No, claro. Vale, vamos a ver. Entonces, vale. Toda la presentación de los ponentes al final lo lleva María, hemos dicho, vale. Nosotros ya a obedecer. Muy bien. Una cosa. Bueno, yo solamente voy a decir nada. A la sesión de imagen, hay que firmarla. Mira, llega gente. Luego os tenéis que ir corriendo. Eso, esto lo dejamos aquí. Sí. Déjalo en la mesa directamente y ya está. Yo tengo que salir a las 2 a por el mejor. Pero bueno, aquí hay un sitio muy chulo para comer. Marrakech se llama, un restaurante marroquí. Ese no está. Yo pensaba que era el señor de música. Este señor ha dicho que era musical. Pero musical es que la compañía que Tengo idea. pagamos. Imagino. Bueno. Vicente está en Barcelona, por eso no ha venido. Pero creo que llegará. ¿Quién tiene que dar el vistiplau? Rocío. Vale. Rocío. ¿Podemos empezar? ¿Eh? Vale, perfecto. Sí, está dado, ¿no? Sí. Bueno, cuando... Sí, podemos cerrar la puerta.
Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas, benvinguts y benvingudes. El acto que nos convoca aquí hoy es la presentación del tercer Congreso de Música y Ciencia que organiza desde hace 3 años la Fundación de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. Mostra Viva, desde el primer momento, ha estado en ese lugar de embajadora del evento por toda la vinculación que tenemos a nivel mediterráneo y por una cantidad de objetivos y de misión común, ¿no? Entonces, bueno, para Mostra Viva es un placer poder acoger la presentación de este encuentro dentro de todas las actividades que tiene el encuentro Mostra Viva del Mediterráneo, que tienen su pistoletazo de salida mañana. La edición de este año, la verdad es que, como todos los años, es muy interesante y en este sentido la vinculación también de Mostra Viva con este proyecto. Ese punto de esa mirada social que tiene y que le dan desde el Congreso a la ciencia y a la música, más allá de ser instrumentos de conocimiento y de saber, sino también de instrumentos para construir un mundo mejor. En ese sentido, pues estamos totalmente en el mismo camino. Me acompañan en la mesa a mi izquierda Esma Kochukalik, que es la directora de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. A mi izquierda tengo a Manuel Muñoz. Derecha, perdón. Bueno, también he querido mirar simbólicamente. Dependiendo de qué lado lo mires. Sí, claro, por eso. Igual, a mi derecha está Manuel Muñoz, que es el exdirector del Palau de la Música de la ciudad de Valencia. Y por último, aquí el artífice, el pensador, quien realmente está poniendo toda la semilla del trabajo, que es Ali Esquembre, y es el director del Congreso. Y ya pues paso la palabra a mi compañera Esma, y muchas gracias por vuestra atención y vuestra presencia. Muchas gracias, María. Gracias a todos por asistir. Yo quiero aprovechar para darle la enhorabuena a María Colomer porque va a recibir un homenaje maravilloso por toda su carrera el día 7 en su ciudad, además, en Museros. Así que, aunque tiene una medalla de oro, este premio es de merecer, ¿verdad? Sí, a mí la verdad me hace mucha ilusión porque esto de ser profeta en tu tierra, que dicen no es común, nadie, es de los 3, después de 27 años llevo viviendo allí. Pero evidentemente es mi pueblo, yo soy del lugar en el que vivo. Entonces, que me hagan ese homenaje para mí es una pasada, es una gran satisfacción. Enhorabuena. Gracias, merecido, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, como decía, por venir. Voy a dar una pincelada de por qué la Fundación ACM, la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, apostó por este proyecto, que ya va por su 3ª edición, se ha consolidado. Creo que estamos en una edición ya de madurez de esta iniciativa que puede virar hacia diferentes formatos a partir de ahora o buscar las fluencias que mejor estime. Esta idea nació de Ali, que es un físico teórico, en plena pandemia, en el año 20, cuando estábamos todos en nuestras casas, aislados, y de repente nos propuso hacer un congreso online donde conectásemos estas dos disciplinas del pensamiento que parecen inconexas, la música y la ciencia, y además le diésemos esa mirada mediterránea. Enseguida nos encantó la idea porque en aquel momento realmente era crucial saber cómo se las estaban ingeniando los científicos, las científicas, la música en general, que son disciplinas prácticas, para poder continuar con su trabajo. Todo se estaba generando desde cero. Y ese primer congreso aglutinó 11 países mediterráneos y más de 20 ponencias en las que se compartieron desde desafíos y problemáticas que se estaban atravesando hasta iniciativas de superación. Y por ello fue maravilloso el saber cómo estaban sobreponiéndose a esta problemática desde los dos polos del pensamiento y también buscando pues, conexiones de, a lo mejor, cómo estas dos disciplinas pueden confluir en el futuro. De ahí salió una memoria y unas ponencias que están accesibles en formato online
y vimos que enseguida la idea tenía un apoyo también institucional. Poco a poco se fue tejiendo una red de instituciones que nos empezaron a apoyar. La primera entidad, Mostra Viva del Mediterráneo, que apostó por la idea y dijo, vamos a estar ahí, vamos a compartir todo nuestro saber, todos nuestros contactos desde la música, desde la ciencia. Por el otro lado, Ali, que en aquel momento formaba parte de la Universidad de Sarajevo, de la Facultad de Ciencias y Matemáticas, y a partir de ahí empezó a crecer el proyecto con la involucración del Instituto Valencià de Cultura, que lo patrocinó desde el primer momento, y posteriormente un sinfín de conservatorios, con universidades, tejiendo, como digo, una red que no creemos al menos que no existía hasta ese momento, porque, por ejemplo, el hecho de que surgiese de una ciudad como Sarajevo, que en aquel momento, haciendo investigación, veíamos que no tenía prácticamente relaciones con Valencia, suponía un paso maravilloso porque nos abría de repente a científicos, a músicos de otras regiones con los que prácticamente aquí no tenemos contacto y viceversa. Y es por eso que hemos querido mantener ese germen inicial que surge desde los Balcanes, desde Sarajevo en este caso, porque nos ha permitido de verdad descubrir e intercambiar energías muy, muy positivas. En la segunda edición hablamos de otro desafío, porque este congreso al final está muy anclado a la actualidad, que era el de la diplomacia científica y musical, porque estábamos en un momento en el que la ciencia había demostrado que era necesario sobreponerse a las fronteras políticas o geopolíticas y trabajar en común para desarrollar una vacuna. En este caso era un gran ejemplo, ¿no?, la pandemia, de la necesidad de la diplomacia científica, y también pudimos contar con maravillosas iniciativas de diplomacia musical que en concreto nos compartió Manuel Muñoz aquí con bueno, ejemplos maravillosos. Y esta tercera edición sigue anclada a la actualidad, entrará en profundidad Ali en ella, vinculada a la dificultad en este momento de acceso a los recursos, a recursos sostenibles y también energéticos en cuanto a la ciencia, pero también la música, que depende mucho de los materiales para desarrollarse. Y por último quisiera decir que esa mirada que ha apuntado María de la pata social de este congreso, nosotros la creemos fundamental. Un congreso puramente académico es necesario, un congreso de rigor científico es muy importante, pero este congreso tiene esa diferencia social. Nosotros al final estamos en todo el Mediterráneo, estamos presentes en 30 ciudades mediterráneas, en 20 países de la cuenca, y tener ahora este patrimonio inmaterial, esta producción científica que se ha generado a partir de las 2 ediciones, con más de 60 ponencias de más de 40 países, perdón, me he colado, más de 30 países, he estado contando esta mañana, es de un valor extraordinario. Y sobre todo poder escuchar zonas en las que no es fácil darse a conocer, en las que la ciencia está atravesando momentos muy complicados o la música no puede acceder más allá que tu espacio local y tener una voz como esta, como la Ventana de la Mostra Viva o la Fundación ACM, que te abre al final a todo el Mediterráneo. Creemos que tiene una contribución enorme en cuanto a cohesionador social a través de la cultura y de la ciencia. Eso sería. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que es fundamental la misión tanto de la Fundación como de Mostra Viva de tejer redes, ¿no? Esa es nuestra misión, favorecer el intercambio, la visibilidad, dar lugar a todas las comunidades que habitan el Mediterráneo. Bueno, muchas gracias, Esma. Paso la palabra a Manuel Muñoz, cuando quieras. Bien, yo quería hablar brevemente sobre los violines y sus materiales. En realidad hay 2 instrumentos que son la base de la música culta occidental hoy en día. Uno es el violín, toda la familia de los de arco, pero especialmente el violín, que ha tenido siempre un gran protagonismo y unas posibilidades expresivas enormes, y el otro es el piano. Pero es curioso la diferencia que hay entre los dos, porque el violín es una pequeña caja de madera con 4 cuerdas, solo 4 cuerdas, que se tocan con un arco que es de madera con crines, normalmente de caballo siberiano. Hay hasta unas 250 en un arco de violín aproximadamente.
Y es un instrumento de vocación melódica y de unas capacidades expresivas enormes. Si pensamos en los grandes conciertos de violín del siglo XIX o del siglo XX, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene como instrumento solista, muy por encima de todos los demás, con la excepción de otro instrumento muy importante que es el piano. Sin embargo, el piano es una máquina compleja con 88 teclas, algunos con más, porque el Bösendorfer Imperial tiene una octava más incluso, pero es justo lo contrario. También es un instrumento construido básicamente con madera y con otros materiales y con las cuerdas y las teclas. Es un instrumento de teclado muy complejo. Y es curioso señalar que mientras que el esplendor, digamos, de la fabricación o de la construcción, como se dice con propiedad, de los violines, pues fue en el siglo XVIII, hasta mediados finales del siglo XVIII, los mejores pianos son los que se construyen hoy en día, que se ha ido perfeccionando el invento que en su día fue revolucionario de Bartolomeo Cristofori, que permitió el piano, el nuevo fortepiano de Bartolomeo Cristofori permitió, sobre todo, dar más expresión alargando las notas en un instrumento que al fin y al cabo es de percusión, porque los instrumentos de teclado son de percusión, lógicamente. Los grandes nombres de constructores de pianos como Bechstein, Bösendorfer o Steinway responden a marcas que fabrican hoy instrumentos de mucha calidad. En cambio, los que se asocian a los violines más míticos y más significativos, violines, violas o violonchelos, son fundamentalmente los que construyeron sus instrumentos en Cremona entre el siglo XVII y XVIII. Y hay dos nombres, hay más, pero los más importantes también por el valor que se ha dado a sus instrumentos son Guarneri y Stradivari. El sonido de estos violines que hoy se siguen tocando se ha mantenido y mejorado a lo largo de los siglos, no solo por la forma de construcción o por los materiales que se utilizaban, sino también por las manos que los han seguido tocando y los armónicos que se han ido depositando, por así decir, a lo largo de los siglos. Hay otros, aunque hay otros violines importantes, de que ya digo, ninguno llega a los niveles de calidad y fama que han conseguido los Stradivarius o los Guarnerius. Incluso, bueno, hoy en día también se construyen violines nuevos de gran calidad y se construyen también violines baratos, que son instrumentos de batalla. Incluso en los últimos tiempos se construyen instrumentos, violines de fibra de carbono, que tienen entre sus ventajas, pues que tienen incluso menor peso. Un violín pesa muy poco porque está hueco, tiene una madera muy fina, pero estos pesan incluso menos y son más apropiados para estudiar, por ejemplo. De todas formas, eso no se ha impuesto generalizadamente. Yo he visto en algunas orquestas violines de fibra de carbono, pero todavía no he oído a ningún solista importante tocar con un violín de fibra de carbono. Ha habido muchas investigaciones y se han dicho muchas cosas sobre el origen de las maderas, el barniz o incluso los tratamientos antiparasitarios como la razón última del sonido especial que tienen los violines de los grandes constructores de Cremona del siglo XVIII. Un estudio reciente lo atribuía a la densidad de las maderas que estaría derivada de un periodo de clima especialmente frío en esa zona, y entonces eso haría que fuera tan singular el sonido de los Stradivarius y los Guarnerius. Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri vivió entre 1698 y 1744. Perteneció a una familia de constructores importantes de violines y de instrumentos de arco, que son en total, los conocidos son 5 o 6. Pero él es el más importante y sus instrumentos son los más valorados entre ellos, y es conocido como Guarneri del Gesù. Eso se debe a que en sus etiquetas, la etiqueta es un papelito que se pega
en la tapa inferior del violín, y a través de las Fs, que son, o de una de ellas, la derecha en concreto, que está, bueno, es como un agujero, como una cavidad, y se puede ver la etiqueta donde figura el nombre del constructor del violín. Giuseppe Guarneri ponía siempre nómina sacra, el monograma JHS de Jesucristo y una cruz griega. Por eso se llama Guarneri del Jesús, que es un Guarneri o un Guarnerius muy superior en precio y en calidad a los del resto de la familia, que también son Guarnerius. Los más apreciados de los violines que hizo son los que construyó en los últimos años de su vida, sobre todo a partir de 1740, entre 1740 y 1744. Se suele decir que los Guarnerius tienen un sonido menos espontáneo que los Stradivarius, pero más rico y profundo. Entre otros, utilizaron o utilizan violines Guarnerius Paganini, el famoso Paganini. Utilizó un Guarnerius llamado il Cannone, el cañón, y hizo que se volvieran a apreciar las construcciones de Guarnerius que estaban en ese momento del siglo XIX un poco despreciadas en relación con las de Stradivarius, por ejemplo. Renaud Capuçon, hoy en día, Jascha Heifetz, que murió, Isaac Stern, Jenny Saí o Arthur Grimiaux han utilizado Guarnerius. Stradivari nació en 1644 y murió en 1737. Es el más célebre constructor de violines de todos los tiempos. Su fama es incluso superior a la de Guarneri. Hoy en día se conservan unos 600 de los que construyó. Instrumentos en total, fundamentalmente violines, pero también violas e incluso violonchelos. Y un arpa, llegó a construir un arpa, aunque no era, digamos, su principal especialidad. Muchos de ellos tienen nombre y tienen grandes leyendas, como el Kreutzer, que actualmente toca el violinista ruso Maxim Vengerov, el Hart, llamado ex Francescatti, que toca Salvatore Accardo, el Jules Falk de Victoria Mullova, el Soil, que suele tocar Isaac Perlman, el Lord Dunraven, que toca Anne-Sophie Mutter, o el Falmouth, que utiliza el violinista griego Leonidas Kavakos. Algunos se perdieron sin dejar rastro y otros desaparecieron con su dueño, como fue el caso de la violinista francesa Ginette Neveu, que murió en el año 49 del siglo pasado, cuando tenía 30 años, en un accidente de avión en las Islas Azores. Los artesanos que construían y ahora construyen y reparan instrumentos de cuerda, ya sean o no de arco, recibieron el nombre de luthier, una voz francesa que procede de luth, que significa laúd en francés. La Academia Española de la Lengua reconoce actualmente la voz luthier, que es una adaptación del término francés, cuyo plural, según la Academia, es luthieres, y recuerda, digo la Academia, que existe una antigua palabra castellana, violero, que sería más adecuada, pero que no usa nadie. Sí, porque en realidad el nombre de la familia de los instrumentos de arco procede originariamente de la viola. Está la viola, el violino, que es como la viola más pequeñita, sí, el violoncello y el violone, que es el violín grande. El violoncello es un poco más pequeño, la viola, que es un poco la base de los nombres. Incluso el nombre español digamos, del antecedente de la guitarra, la vihuela, es una adaptación de la palabra viola con la diftongación de la O. Bueno, la base de los instrumentos de arco está realmente en la caja, que es la caja de resonancia. Se compone de las dos tapas, la superior en la que están las Fs, ligeramente abombadas, la superior tiene las dos aberturas, las Fs, y los aros que las unen, que es la madera que está alrededor de la cavidad. Por la parte interior de la bóveda de la tapa superior y en sentido longitudinal está la barra armónica, que es como la médula espinal del instrumento. Es una pieza de madera encolada a la tapa y tiene una forma característica con mayor altura en la zona del puente y modulada decrecientemente hacia sus extremos, es decir, que se adapta a la forma y queda recta por la parte inferior.
La barra armónica se llama también barra de bajos y se ubica más o menos debajo de la cuerda sol, que es la más grave en el violín, que es en do en la viola, si no recuerdo mal. Y es la encargada de dar mayor profundidad a los tonos graves. El resto de elementos de un violín se pueden cambiar sin que se altere de forma importante su sonido. Quiero decir que, bueno, está el mástil, que es por donde se coge el violín, en cuyo extremo está el clavijero, que es donde van las clavijas que tensan las cuerdas, y sobre el mástil está el diapasón, por lo general de muy dura madera de ébano sobre el que discurren las cuerdas. El diapasón es de una madera más dura porque del uso continuo se tienden a formar incluso en el ébano, pero si la madera fuera menos dura, se producirían antes unos surcos que hacen necesario que se cambie el diapasón. El puente es una pequeña tablilla con su parte superior en forma curva sobre la que se sitúan las cuerdas. El puente no va pegado de ninguna manera al violín, sino que va simplemente superpuesto y la tensión de las cuerdas es lo que lo deja fijo en su sitio. En el interior de la caja se coloca el alma. El alma es un pequeño cilindro de madera que evita que la tapa superior se rompa por la enorme tensión que tienen las cuerdas cuando están en su afinación correcta. Y luego están las cuerdas. Las cuerdas eran tradicionalmente de tripa, se utilizan normalmente con un revestimiento de metal, y ahora se suele utilizar la prima, o esta, que es la más aguda, o el mi y la segunda de metal, en muchos casos. Aunque el movimiento historicista ha hecho que se vuelva más a la tripa. Porque el movimiento historicista busca tener un sonido más original. Yo creo que el sonido de todos los instrumentos, el sonido de las orquestas, a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX, pero especialmente en el siglo XIX y principios del XX, ha ido tendiendo a ser más brillante. Eso ha producido que, por ejemplo, se modifique la afinación. La afinación, aunque había variaciones y estaba menos homogeneizada que ahora, en el siglo XVIII y en el XIX, en general, era inferior. Es decir, el la de referencia estaba algo por debajo del que se utiliza en la actualidad, que eso da un sonido más brillante. Y la utilización de determinados materiales, como las cuerdas de metal, produce un sonido más potente y brillante que las cuerdas de tripa. Por eso el movimiento historicista, que busca interpretar con instrumentos originales la música, sobre todo de la música antigua y barroca, especialmente, y también del clasicismo, pues prefiere las cuerdas naturales antiguas, ¿no? Igual que también se utilizan pues, en los instrumentos de metal, por las trompetas naturales en lugar de las de pistones y este tipo de cosas. Los materiales que se utilizan habitualmente en la construcción de un violín son el abeto para la tapa, la barra armónica y el alma, el arce europeo para el fondo, los aros, el mástil y el puente, que es más resistente, el ébano para el diapasón y las cejillas. Los contraaros, que es lo que refuerza los aros por dentro, y los taquillos pueden hacerse de abeto, álamo, sauce o cualquier otra madera ligera. Para el arco se utiliza madera del árbol de Pernambuco tradicionalmente, pero es una especie en peligro de extinción y por eso se han pasado a utilizar otras maderas que tienen una dureza y flexibilidad parecidas, como el palo de Brasil. También se construyen actualmente arcos de fibra de carbono revestida de madera o de fibra de vidrio en su totalidad. Los instrumentos de arco históricos no se limitan a los de la escuela de Cremona, lógicamente. Y hay otras escuelas como de luthieres, como la tirolesa, de instrumentos algo más pequeños y abombados, o la francesa, con cajas algo más anchas y con más predominio de los tonos rojizos en el barniz, con sonido en general más ancho. Ahora bien, las cajas extraordinarias de los Stradivarius
producen un timbre y unos armónicos a un sonido que construye siempre un violinista, porque claro, hay una anécdota famosa de Jascha Heifetz, que después de un concierto pues lo estaban felicitando y una señora le dijo: hombre, pero es que tiene usted un violín que suena muy bien. Y él cogió el violín, que era un Stradivarius, y dice: yo no oigo nada. Bueno, los grandes violines históricos suelen tener precios altísimos. El Guarneri del Jesús, que utiliza Renaud Capuçon, y que he tenido la suerte de tener en mis manos, que perteneció a Isaí, está valorado en 6 millones de euros. Casi nada. Él lo compró y lo está pagando, porque era de un banco y decidió comprarlo y lo está pagando, no sé el tiempo que tardará en pagarlo. Bueno, en fin, es un violinista famoso que gana mucho dinero, pero también el precio es altísimo. Y se suele considerar que el violín más caro del mundo es el llamado Stradivarius, el Mesías, que se expone en el Museo Ashmolean de Oxford y está valorado en 20 millones de euros. Eso para darnos una idea de los precios de los... Si buceamos un poco en Internet, veremos una gama de precios, sobre todo de Guarnerius y de Stradivarius, que están pues a partir de los 2-3 millones de euros hasta... Yo, más alto que ese de los 20 millones no he visto ninguno, pero están a ese nivel. Eso hace que los violines, que son, como he dicho, un artefacto mucho más reducido que un piano, tengan un valor muy superior. Un plano de gran cola, pues no sé si puede estar por 150.000 euros o algo por el estilo. Y puede que haya alguno algo más caro, los Faccioli son más caros, o no sé si el Bösendorfer Imperial, pero no se va mucho de ahí. En cambio, los violines, en fin, de primera fila. Hombre, un violín muy bueno hoy en día, quiero decir, bastante bueno para tocar, puede estar a lo mejor en 50.000-60.000 euros, ¿eh? Eso ya es un instrumento de una gran calidad. Bueno, esto es lo que tenía que decir. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias a ti, Manuel, porque nos has hecho como un preámbulo de lo que va a ser este congreso, donde van a haber toda una serie de participaciones que van a ir en esta línea, súper interesantes, que nos van a hablar precisamente de todos esos detalles que para las personas profanas que amamos, disfrutamos la música, pero que no conocemos desde dentro porque no la hemos estudiado, ni evidentemente somos luthiers, como es el caso de Manuel, que conoce muy bien. Sí, no, pero yo no soy luthier tampoco. Tú tampoco, bueno, pero sí por lo menos la has investigado, ¿no? Y ahí sí, estás. Un poco, sí. Y a mí pues me parece fantástico. Y además el violín precisamente, que es un instrumento que también es muy mediterráneo, es muy utilizado en diferentes países y de diferentes, bueno, con toda la variación que tú has empezado a hacer ya de la viola y toda esa familia, es muy importante. Ahora, así a bote pronto, me he acordado de Yehudi Menuhin, ¿no? Sí. Un violinista mediterráneo que realmente defendió la paz en el Mediterráneo y fue defensor también precisamente del lema del año pasado de la diplomacia musical, ¿no? Y la verdad es que está muy bien enmarcado dentro del congreso de esta edición que ha organizado Ali y que ya le paso la palabra para que él desgrane en detalle. Muchas gracias, María. Gracias a todos los participantes por venir. Esta es la tercera edición del congreso. En las pasadas 2 ediciones no pude estar presente en la jornada de presentación. Así que para mí es un poco una alegría poder por primera vez estar aquí y compartir de primera mano realmente cuál es el origen, cuál es la idea de este congreso, cuáles son los objetivos, más allá de aquello que pueda uno hablar dentro del congreso propio. Porque cuando el congreso ocurre, ahí el tema suele ser muy específico y te centras en aquello que has preparado para ese día. Pero una explicación de lo que es la esencia del congreso, el origen, hasta ahora no ha habido y me gustaría explicarla y unirla con la ciencia, que es a lo que me dedico, y realmente poner de manifiesto cuál es esa relación entre ciencia y música, que es la que ha originado la propuesta en la que estamos actualmente. Se podría decir que el comienzo de esta pregunta parte de una observación muy posiblemente naïve,
pero que no ocurre tanto, que es por qué la música nos gusta o por qué no nos gusta. ¿Por qué este violín suena de una manera que nos gusta más? ¿O por qué a lo mejor en esta pieza de música se prefiere un violín de poca calidad? Entonces, realmente, ¿cuál es el significado de esa calidad, ¿no? Es una pregunta que no podría dar una respuesta, y precisamente por eso hemos creado el Congreso, para que entre varias personas podamos encontrar una respuesta a esta pregunta y a otras, como ¿por qué en el Mediterráneo o en el mundo entero es predominante la música de carácter occidental? ¿Por qué de algún motivo toda la música siempre está polarizada hacia aquello que se ha creado en Austria y en Alemania? Por algún motivo todo el resto del mundo se olvida en música también, y también existe, también tiene su formalismo, también tiene sus estudios que no son igual de fáciles o igual de difíciles que los de la música del occidente. Entonces, este punto de reflexión es el origen principal por el cual hace 3 años empecé a darle vueltas, y luego, como ha comentado Esma, vino la reflexión sobre cómo trabajan los músicos y cómo trabajan los científicos en el escenario del COVID que ocurrió. Entonces, me gustaría compartir una pequeña historia que viví cuando estaba en Sarajevo, que motivó esto, y a partir de ahí lo uniremos con la ciencia. Yo terminé mis estudios de máster en la Universidad de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, en física teórica. Y actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral aquí en el Instituto de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Valencia. Pero cuando estaba terminando mi máster, yo paralelamente también estudiaba música. Terminé mis estudios de piano aquí en España y quise continuarlos en Sarajevo. Por una parte, quise continuarlos con la interpretación, pero había una parte de mí que no me terminaba de satisfacer, y era realmente qué quiere decir interpretar una obra musical. Cuando tú lees una obra cual sea, digamos una sonata de Beethoven, por ejemplo, y tú la interpretas tal cual lo pone la partitura, realmente no estás haciendo ninguna diferencia que lo que podría hacer hoy en día un ordenador, muy bien programado, muy bien hecho. Y hablaba con mi profesora de música y me decía, no, tócalo de esta manera, porque esto te va a dar un sentimiento de alegría en esta obra, porque la obra es alegre por algún motivo. Y yo no entendía por qué tocar de esta manera significa alegría. ¿Cuál es esa relación entre unos parámetros físicos, que son la intensidad, la velocidad, el timbre, la superposición de ondas con diferentes frecuencias que producen superposiciones constructivas o destructivas, la generación de armónicos? ¿Cómo ese tipo de parámetros físicos en los que un músico no piensa se relacionan directamente con una especie de parámetros emocionales en los que el músico sí que piensa? Es una pregunta de carácter científico, no es una pregunta de carácter musical, y es una pregunta en la que lo mismo muchos músicos trabajan, pero al menos en mi conservatorio no me lo enseñaron. Y dándole vueltas a este tema, decidí que la interpretación no era lo que yo quería hacer, porque no sabía qué significaba interpretar. Yo me dedico a la ciencia y yo hago preguntas, y las preguntas tienen que tener una respuesta. Y en interpretación esa respuesta no estaba. En interpretación estaba precisamente ese vocabulario naif o que de alguna manera para mí no tenía significado. No lo terminaba de entender. Entonces le preguntaba a músicos o a gente amiga, y la gente me daba respuestas que para ellos precisamente eran satisfactorias porque la gente habla así, pero yo seguía sin entenderlas. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer el Congreso, una especie de comunidad científico-musical en la que pudiésemos poner este tipo de preguntas sobre la mesa y realmente encontrar respuestas sobre ellas. Luego, además de eso, vino la vertiente social, vino la vertiente más de compromiso, que también es una cosa importante, porque no podemos olvidar, y esto es algo bastante interesante también, que de alguna manera la ciencia es una disciplina que está muy especializada. Es decir, la comunidad científica es una comunidad pequeña, sin embargo la comunidad musical es una comunidad enorme. No hace falta tanta formación musical para ser buen músico.
Sin embargo, hace falta mucha formación científica para ser un científico. Y ahí hay una especie de desequilibrio que tampoco lo entiendo, porque cuando miramos la historia de la música, aquellos primeros músicos a los que tanto respetamos y de los que estudiamos, era gente muy seria en su trabajo. No podemos pensar que Johann Sebastian Bach simplemente se dedicaba a tocar o a componer aquello que le sonaba bien. Cuando él compuso los preludios y las fugas del clave bien temperado, realmente hizo un estudio científico de lo que significaba un nuevo modelo musical sobre el cual poder hacer música. Y de esa manera una composición musical ya no era simplemente una composición musical, era un artículo científico sobre este modelo científico que es el modelo temperado, que por algún motivo es el que predomina en la música actualmente. Entonces, si la música ha perdido esa vertiente académica hoy en día, que no por eso es peor, sino simplemente existe esa posibilidad, tiene que haber ahí una especie de desequilibrio que lo explique. Tiene que haber una relación que aún no entendemos de por qué la música puede ser buena sin conocer la base de la música. Y esto es una pregunta, me parece, sustancial para lo que es la relación entre la música y la ciencia, e invito a pensadores a reflexionar sobre el tema. Si nos ponemos un poco más cercanos a lo que es el tema de este congreso, el tema de la ciencia de los materiales y la distribución de recursos, ahí podemos hablar con más detalle sobre conclusiones que obtuvimos en la pasada edición. La segunda edición del Congreso Mediterráneo en Música y Ciencia versó sobre diplomacia científica y musical. Y la reflexión fundamental fue de una doble vertiente. Por una parte, la ciencia, como disciplina necesaria para la comodidad de nuestra vida, como disciplina necesaria, por una parte, para producir tecnología que nos facilite la vida y, por otra parte, para producir conocimiento que nos satisfaga la curiosidad, no se puede desarrollar de la misma manera en todos los países del mundo y sobre todo en todos los países del Mediterráneo, porque para hacer ciencia hace falta dinero y no todos los países tienen las mismas capacidades económicas para hacer ciencia. Y esto lo puedo hablar desde mi experiencia en Sarajevo, un país que en algunas listas todavía se sigue enmarcando como un país en desarrollo, en vías de desarrollo, donde teníamos gran parte de... la comunidad científica de Bosnia y Herzegovina está dentro de algunos de los mejores científicos del mundo. Podemos hablar del profesor Dejan Milošević, por ejemplo, que en el año pasado en el campo de la física de los láseres y de la interacción materia y óptica ha sido el científico más citado o entre los 10 más citados del mundo. Y cómo tal científico puede desarrollar su trabajo en un país como Bosnia y Herzegovina, donde no hay dinero para hacer laboratorios, donde no hay dinero para un ordenador bueno, donde no hay dinero para clústeres. Hablando con los científicos de ahí, la conclusión a la que llegué o la respuesta que me daban siempre es que aunque no tengamos recursos, tenemos ideas. Y las ideas son más fuertes que los recursos. Pero, por supuesto, para hacer ideas tienes que tener gente creativa y hay que educar a esa gente, hay que ser buenos trabajadores en ello. Y al final siempre hace falta un mínimo de recursos que tenemos que invertir. Y por eso ocurrió la idea de hacer la diplomacia científica y musical. Bueno, científica en este caso. Necesitamos una serie de discusiones y una serie de propuestas y establecer unos protocolos justos para que podamos distribuir los recursos de educación científica y de producción científica en países con potencial como pueden ser Bosnia y Herzegovina. En cuanto al tema de los materiales, tenemos lo mismo. La producción de materiales para la investigación se produce en una doble vertiente. Por una parte tenemos la teoría de la simulación de los materiales, para lo cual no te hace falta más que un ordenador y en el ordenador o un papel y lápiz al principio. Y sabiendo un poco de física, tú puedes predecir las propiedades que va a tener un material. Sabiendo un poco de informática, las puedes calcular y siendo un poco creativo, las puedes llevar a la práctica. Lo que ocurre es que esa parte de llevar a la práctica es la que en países como Bosnia y Herzegovina no es posible. Porque si tú llegas a la idea, desarrollas, haces tu simulación en el ordenador, cuando tienes un material que podría ser perfecto para esta necesidad, por ejemplo,
para construir violines de calidad buena, más baratos, para que gente en países con pocos recursos pueda también tocar, resulta que no puedes realizar la idea porque no existe un apoyo económico para comprar el material y poder hacerla. Entonces tenemos que discutir sobre este tema. En cuanto a la diplomacia musical, el año pasado, y la intervención del señor Manuel Muñoz fue realmente brillante para esto, se habló de la utilidad que tiene la música para la paz de los pueblos y el trabajo que están haciendo muchos músicos para establecer nuevas relaciones diplomáticas, establecer diálogos entre países o entre grupos que están históricamente enfrentados o actualmente enfrentados. Por ejemplo, tenemos el caso de Israel y Palestina, en el cual hay músicos como las orquestas que nos comentaba Manuel Muñoz el año pasado y Daniel Barenboim, por ejemplo, que están contribuyendo mucho a realizar la paz. Pero para esto también tenemos que entender nuevamente cuál es la parte científica de la música. Y la parte científica de la música es que, aparte de aquellos detalles técnicos de los que he hablado, o parámetros físicos, tenemos la esencia de la ciencia como tal, que es el método. Y parte del método científico tiene esa parte de desarrollo teórico que se basa en el modo de pensar que tenemos en matemáticas principalmente, que es tú admites un paradigma y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Es lo que llamamos axiomas. Tienes un axioma, una serie de axiomas, y a partir de ellos derivas unas consecuencias, derivas unos teoremas y esa es tu teoría matemática. En música ocurre al 100% lo mismo. Tenemos un paradigma, una serie de axiomas, que es el modelo temperado, que es el sistema temperado. Y a partir de ahí desarrollas composiciones. Cada composición es un teorema musical. Lo que ocurre es que el sistema temperado es un sistema occidental. Es un sistema que ha nacido en Europa y de ahí se ha ido a todo el mundo. Y por muchas variaciones que tengan, al final no es un sistema que todos los países del mundo puedan aceptar. Si quieres hacer diplomacia musical y quieres utilizar la música para comunicarte con otras culturas, tienes que aprender la música de esas culturas. No tienes que imponer la música de nuestra cultura. Por algún motivo, lo mismo por ser una de las músicas más complejas o de más facilidad al oído, el sistema temperado es un sistema predominante, pero no por ello es el mejor. Y un estudio riguroso sobre otros sistemas sería un estudio científico que deberíamos también enseñar en nuestras sociedades si queremos que nuestras sociedades aprendan a ser tolerantes con otras también. La cuestión está en que aunque lleguemos a este tipo de diplomacia y la consigamos, no podemos pretender que todo el mundo haga música si no todo el mundo puede acceder a instrumentos. Y en eso la ciencia de los materiales nos puede ayudar mucho, porque lo mismo existe algún material que nos permita hacer un instrumento de calidades tan buenas como aquellos más caros, entendiendo bien qué significa la calidad de un instrumento científicamente, porque es una pregunta que he planteado, a precios mínimos. Por ejemplo, la fibra de carbono es una buena idea, o es un buen, digamos, ejemplo o comienzo, pero hay muchos otros materiales, también ligeros, también que podrían estar ahí, tenemos que investigar sobre ellos. Entonces también hago una llamada con esto a una distribución de recursos intelectuales, a la aplicación de la ciencia de los materiales al desarrollo musical, con el fin de que la música sea una herramienta que sirva para llegar a la paz de los pueblos, en algunos casos, en otros casos a desarrollar nuestro espíritu intelectual, más allá de utilizar la música como mero o como un atractivo o una herramienta de disfrute habitual. Ahora, dentro de unos minutos, tendremos aquí a un músico que está por llegar, me acaba de decir en WhatsApp. Y él es un músico que conocí en Sarajevo también y estudió aquí en España flamenco. Y él es un ejemplo de ese tipo de cosas, porque Bosnia y Herzegovina, como país oficialmente en vías de desarrollo, ha producido buenos músicos de talento y de cualidades y de calidades que se verán con lo mínimo.
Y como esto podemos dejar un ejemplo de que lo que he comentado es una posibilidad y espero que quede en evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. La cuestión de la técnica. Muy interesante todo lo que has estado exponiendo y la verdad es que todo esto se irá desgranando a lo largo del Congreso. Importante esa creatividad sobre todo cuando hay carencia, cuando hay falta y de alguna manera se tiene que suplir las cosas. Yo creo que, si os parece bien, igual podemos preguntar así al público si quiere comentar algo, hacer alguna cuestión, alguna pregunta, o sí, alguien de la mesa. Yo quería hacer una precisión en relación con lo que ha dicho Ali. En realidad, cuando una persona interpreta una partitura, nunca lo hace como una máquina, porque, claro, por dos razones, porque no actúa de una manera tan mecánica, es imposible, y otra es que para mí es muy importante, la escritura musical es enormemente imprecisa, es decir, es muy clara en cuanto a qué notas se deben tocar y el tiempo relativo de cada una en relación con las demás, pero Allegro, claro, es una notación variable, es decir, quiere decir animado, pero puede ser más o menos en función del intérprete. Incluso los reguladores y todo lo que indica mayor o menor potencia no son magnitudes físicamente expresadas. Entonces, por eso es lo que da la base de una gran variedad y se pueden oír interpretaciones siendo respetuosos con la partitura, que no todo el mundo lo es, esa es otra cosa. Siendo respetuosos con la partitura se pueden dar interpretaciones muy diferentes de la misma obra entre personas distintas. Y una máquina yo creo que nunca lo puede hacer igual, aunque las posibilidades de programar hoy en día son enormes. Sí, de hecho hay Glenn Gould, el gran intérprete de Bach, no quería grabar sus interpretaciones de Bach porque decía qué sentido tiene que todo el mundo escuche la grabación al mismo tiempo, o sea, siempre la misma grabación. Sí, él tiene una doble grabación muy al famosa final la grabó de las Goldberg y son enormemente distintas, pero claro, ahí también hay que tener en cuenta que, si no recuerdo mal, no hay indicación de tiempo en las Goldberg. Efectivamente, claro. Y eso es una cosa muy interesante, porque si miras la música de Bach, hasta donde yo entiendo, ahí ya no es importante eso, es importante que la armonía funciona. Sí, claro. Bach es que es impresionante, porque Bach se puede tocar con cualquier instrumento. Las obras de Bach se pueden tocar con los pianos modernos, o con los claves, o con el órgano, o con lo que quieras, porque siempre suena extraordinariamente bien. Pero este es alguno de los casos en los que no hay anotación de tiempo. En las óperas de Wagner no hay, o casi no hay anotaciones de tiempo, y hay interpretaciones muy distintas. A veces se van, claro, son obras muy largas, pero a veces hay... En Parsifal hay interpretaciones de media hora o 40 minutos de diferencia entre una y otra. Son dos horas diferentes, pero la misma obra. También la cuestión, la parte emocional. Yo creo que es fundamental, ¿no? Claro, la expresión. Claro, todas las vivencias personales que tiene quien compone y quien interpreta, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Es decir, a ver, un mismo intérprete puede variar mucho una pieza dependiendo de su estado de ánimo, ¿no? y de también qué es lo que proyecta en la obra cuando la interpreta. Sí, pero esa es la parte más subjetiva, lo que hablaba Ali antes. Y esa es precisamente la parte que nunca he entendido de la música. ¿En qué reside la percepción? ¿Por qué una cosa nos parece alegre o nos parece triste? ¿Por qué una composición nos puede parecer cómica o no? O a unas personas sí y a otras, no. Sí. ¿Por qué? Vamos a ver, existe más o menos la convención de que las obras en modo menor son tristes y las obras en modo mayor son alegres, pero eso no es verdad, porque no siempre es así. Pero bueno, hay ciencias, en este caso conductivistas, que se encargan de estudiar y analizar por qué ciertas cosas nos producen... Sí, pero entramos ya en el terreno de la psicología. Sí, claro, pero sí, la psicología como ciencia, está la musicoterapia también, que lleva y que realmente está investigando mucho en este sentido, ¿no? De cómo es que la música nos mueve y nos remueve tanto, ¿no? Y luego hay otra cosa que, perdón, que a mí me intriga, que es lo que se llama la amusia, las personas que son incapaces
de percibir la relación entre notas, es decir, que a las que la música no les dice nada. Yo creo que todos conocemos algunos casos, porque parece que la música en sus diferentes variedades a casi todo el mundo le interesa de alguna manera, ¿no? O la tiene como un elemento importante en la vida. Pero hay personas que son amusicales, es decir, que para las que esto no tiene ninguna importancia, o sencillamente no existe. Es sorprendente eso, pero vamos, está estudiado también, yo por lo que... Hay un programa en Radio Clásica que se llama Longitud de Onda, que es sobre ciencia y música, conozco, que frecuentemente dicen cosas con bastante... Y eso, ahí oí algunas cosas sobre eso, sobre la música. En el libro Musicofilia de Oliver Sacks, él cuenta un caso de un hombre que tenía amusia y sufrió un accidente, le cayó un rayo y se hizo pianista. ¿No? Se le despertó el... Sí. Y lo reinició. Y por algún motivo... La descarga eléctrica, ¿no? Lo que significa que tiene que existir una razón física por la cual el cerebro de alguna manera no puede entender la música. O sea, es una pregunta muy compleja porque el origen neurológico de las emociones está sin conocer. Es que la neurociencia está aún por descubrir realmente. Claro, sí. Se está trabajando a pasos agigantados. Pero eso yo creo que tiene más que ver con la percepción, como la percepción del lenguaje, porque unas personas tienen facilidad para aprender lenguas extranjeras y otras no, por ejemplo. A mí me ha parecido muy interesante. Bueno, quería hacer dos preguntas a la mesa. Una, Ali, que me ha parecido muy interesante, las preguntas que se hace un científico y un músico, cuando realmente tratan sobre lo mismo, que son totalmente distintas, ¿no? Tú estás buscando los parámetros, el método, pero ya tenemos aquí al músico. Y el músico lo interpreta de una forma totalmente distinta, está buscando otros parámetros, pero ¿dónde está esa confluencia? Porque al final están muy conexas las dos disciplinas. ¿En qué punto se produce esa conexión y por qué hoy en día entendemos de una forma totalmente divergente que la ciencia va por un lado y la música es otra cosa, es arte y no se pueden cruzar? Esa es precisamente la pregunta del Congreso. Esa es precisamente cuál es la relación entre música y ciencia. Aparte de ese planteamiento que he puesto al principio, de que podemos pensar en la música como una disciplina científica si cogemos un modelo musical y a partir de ahí componemos, entonces una composición es un teorema de este modelo, no todos los compositores piensan en eso. Y aquellos que lo hacen hoy en día se les tacha a veces de contemporáneos o de, no sé, como si la música contemporánea no fuese buena. Yo creo que la relación entre música y ciencia es solamente o puramente de carácter intelectual. Yo creo que no... La música es la música, la ciencia es... ¿Cómo decirlo? Un científico trabaja de una manera y un músico trabaja de otra. Pero la relación existe intelectualmente cuando compruebas que ambos modos de trabajar son el mismo. Ambos son un método científico. Pero no es cierto, porque eso es solamente si miras desde el punto de vista de un músico a lo mejor académico o tal. Pero la música, como dije al principio, es mucho más amplia que la ciencia. Entonces, aquellos músicos que no ven la música desde este punto de vista, que simplemente componen y les gusta lo que han compuesto y lo sienten bien y lo bailan bien, ¿por qué podemos decir que ellos son científicos? No lo sé si podemos o no. Y tendríamos que reflexionar sobre ello en el Congreso, por eso existe. El concepto de ciencia está cambiando y la ciencia en sí no está cambiando. Pero bueno, yo creo que podemos dar paso a no sé si alguien más estos dos. quisiera hacer alguna intervención. Bueno, yo un apunte, ya que estamos. No sé si te recogerán, Bueno, pues no lo repetís. Vale, a ver, di. No, que al respecto del tema de las emociones, la música y cómo identificar qué música transmite esas emociones o no, Leonard Bernstein escribió un libro muy bonito sobre el juego en la música y demás, que habla mucho sobre este tipo de cosas. Y luego también en YouTube, Jaime Altozano también habla mucho sobre la emoción en la música, sobre todo en sus vídeos sobre bandas sonoras, donde por ejemplo la de Harry Potter, no tiene nada que ver con el literario, pero Harry Potter explica muy bien cómo los cromatismos que utiliza John Williams crean ese ambiente mágico, ¿no? O sea, y que nos lo da la música. O sea,
yo creo que hay cosas que se escapan un poco del cientificismo, la ciencia pura, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte humanística muy potente que puede hablar mucho más sobre... Sí, yo creo que estamos en una época muy interesante donde miramos al pasado, ese pasado humanista donde el pensador, la persona pensadora tenía un compendio de arte y ciencia, pero en los momentos actuales. Entonces, bueno, estamos en un camino interesante. Yo, Ali, si quieres, puedes presentar tú a los músicos que los conoces muy bien. Y ya con esto les damos paso y nosotros nos retiramos de aquí y les damos lugar a ellos, ¿no? Vale, pues tenemos la oportunidad de escuchar en directo a Mirza Rechopagic, que es un guitarrista flamenco que viene desde Bosnia y Herzegovina, pero que estudió aquí en España, estudió en Granada. Y ahora está aquí en Valencia haciendo un máster en la Escuela Berklee de Música Moderna. Él participó con nosotros en la primera edición del Congreso, nos mandó una grabación porque no pudo venir y por fin este año hemos tenido la oportunidad de traerlo con nosotros. Mirza trabaja como profesor de música en Sarajevo, en una escuela de música, un conservatorio profesional, y aparte de eso tiene un grupo de música que se llama Nairuz, donde hacen música medio oriental mezclada con flamenco a veces, mekamat turco, música sufí. Pero como músico es realmente multidisciplinar, aparte de tocar todos los instrumentos de cuerda pulsada, como puede ser la guitarra, el laúd, él tiene un carácter más allá de esto, que es encontrar realmente el significado de la música mediterránea. Hoy ha venido con un compañero suyo de la escuela de Berklee, que se llama Imam Hamdani, y van a hacernos un compendio un poco ¿cómo llamarlo? Diverso, sí, sobre diferentes músicas que se pueden encontrar en el Mediterráneo, como ejemplo de que hay música más allá del sistema temperado. Con esto podemos darle la bienvenida a nuestros músicos y gracias por la asistencia. Yo hablo español un poquito, but I feel more secure to speak in English. This is my friend Imam Hamdani, originally from Pakistan, but he's living in USA. We met 3 weeks ago here in Valencia, in Berkeley, and it was actually, we clicked on the first because we have really similar perspectives over the music. Both we play guitars, but we play a bit different way than it's usual to play. So Imam, from his cultural heritage, uses a lot of music from Pakistan, from India, which is connected to the east. And me, who is coming from Balkan, from Bosnia, which is influenced by many musical cultures from west, from east, Ottoman, Greek, Turkish, Arabic, also Sephardi, because in the 15th century, Sephardis from Spain came to Balkans, to Bosnia, and there is a great influence in our culture. So I decided, okay, why to ignore that, all that rich cultural heritage we have here, and why not to play that music on a guitar? So now we will go through un voyage from, we can start, actually it's all Mediterranean coast. We can start from Greece, from Turkey, then go a bit into Balkans, maybe touch of Pakistan, then to finish in Spain, yeah? Want? Okay, cool. We hope you like it.
you. Thank you. Can we go from here? Monkey. Is it possible? Yeah, why not? As you see, we need a lot of tunings because it's not a usual thing for a guitar, but okay, we're managing. Imam is imitating. Maybe you can tell about something about your technique of playing. Sure. So I studied sarod, which is a fretless Indian instrument. Fretless meaning it doesn't have these frets that you see, so the notes aren't assigned. You can kind of play between the notes, like, for example, going, but I can go, so there's like notes in the middle that you're playing. So that's a very Indian classical technique that I try to imitate on the guitar. There's lots of guitar players who do it with a slide, but I like exploring it just without a slide and seeing how far I can push it. That also gives me the ability to play chords, so I can mix harmony with it too. You know, with a slide, you're kind of a little limited, so yeah. So I think we're gonna do an African folk piece, but we're gonna mix. I like Mediterranean, Moroccan stuff. We're Okay. going through Spain to Morocco. You want? Sure. Is it tuned? Oh, okay. Go for it. Okay. It's hard to play flamenco in Spain.
Thank you. Thank you very much. Thank you. No,